El viento de invierno era una cuchilla de hielo que cortaba la piel a través de su abrigo raído. Sofía se acurrucaba en el umbral de un edificio abandonado, intentando proteger el abultado vientre que era, a la vez, su única esperanza y su condena más pesada. Cada ráfaga de aire helado se sentía como una traición de la ciudad, un recordatorio de que allí no había lugar para ella ni para la vida que llevaba dentro. El hambre era un nudo constante en su estómago, un dolor sordo que competía con el movimiento de su bebé, un pequeño ser que no sabía nada del mundo cruel que le esperaba. Las luces de los coches pasaban veloces, indiferentes, pintando su rostro pálido con destellos fugaces de una vida que ya no le pertenecía. Estaba sola, aterradoramente sola. La gente fluía a su alrededor como un río de abrigos caros y miradas esquivas. Para ellos, Sofía no era una mujer a punto de ser madre, era una mancha en el paisaje urbano. Un problema que era mejor ignorar. Sostenía en sus manos agrietadas por el frío una pequeña pulsera de hilo, tejida con los últimos vestigios de color que le quedaban en el alma. La ofrecía sin palabras, con una mirada que suplicaba no dinero, sino un instante de reconocimiento, un gesto que le dijera que aún existía. Pero los ojos de los transeúntes la atravesaban, la borraban. Algunos apretaban el paso, otros fruncían el ceño con desaprobación. Cada rechazo era un pequeño golpe, una confirmación de que se había vuelto invisible para un mundo que solo valora lo que brilla. Ella temblaba, pero no era solo el frío que calaba sus huesos, era el miedo, un hielo que se instalaba en el alma y amenazaba con congelar su voluntad. ¿Cómo podría proteger a su hijo si ni siquiera podía protegerse a sí misma? Las promesas que le susurraba a su vientre por la noche sonaban cada vez más huecas a la luz del día. Le hablaba de un lugar cálido, de seguridad, de amor, pero sus palabras se las llevaba el viento junto a las hojas secas. Se sentía culpable por haber traído una vida a un mundo que le negaba hasta el más mínimo resquicio de calor. La desesperación era una marea oscura que subía lentamente, amenazando con ahogar la feroz determinación maternal que la mantenía en pie. Intentó refugiarse del viento cortante en la entrada de una lujosa tienda. El calor que emanaba del interior era una promesa de paraíso, un alivio de apenas 5 minutos. Pero antes de que pudiera siquiera apoyar la espalda en la pared, un guardia de seguridad, con un rostro tan duro e impenetrable como el mármol del edificio, se plantó frente a ella. No gritó, no la insultó. Su desprecio fue más sutil y, por eso, más doloroso. Con un simple gesto de la cabeza hacia la calle y una mirada que la despojaba de toda humanidad, le ordenó que se marchara. «No puede estar aquí», dijo su mirada. Y en ese instante, Sofía no solo sintió el frío de la calle, sino el frío implacable de un sistema diseñado para expulsar a los rotos. La noche cayó sobre la ciudad como un sudario. Las luces de neón parpadeaban, burlándose de su oscuridad. Agotada, se dejó caer en un banco de piedra, tan helado como una lápida. El día había sido un fracaso. No había vendido nada, no había comido nada caliente, no había encontrado refugio. Apoyó ambas manos sobre su vientre, sintiendo el leve aleteo de su hijo. Era la única conversación que le quedaba, el único calor verdadero en su universo congelado. Cerró los ojos y, en medio del estruendo de la ciudad que la había abandonado, una lágrima ardiente rodó por su mejilla. No era una lágrima de derrota, era el fuego de un juramento. No iba a rendirse, aún no. El hambre dejó de ser un dolor para convertirse en una decisión. Sofía vio el imponente rascacielos de cristal y acero, no como un edificio, sino como un insulto. Cada ventana iluminada era un hogar cálido que a ella le era negado. Cada coche de lujo que se detenía en la entrada era una vida de confort que jamás conocería. El movimiento de su bebé en el vientre fue un recordatorio urgente, una patada que le decía que la resignación ya no era una opción. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, aunque fuera romper su propia regla de no acercarse jamás a los dueños de aquel mundo. Decidió que el frío de sus miradas no podía ser peor que el hielo que se le metía en los huesos. Era un acto de pura supervivencia, un desafío silencioso a la ciudad que la ignoraba. Un sedán negro,
tan brillante que parecía un trozo de noche pulida, se deslizó hasta la acera con un silencio casi arrogante. Un chófer, con un uniforme impecable y guantes blancos, salió para abrir la puerta trasera, moviéndose con una eficiencia que hablaba de años sirviendo al poder. El coche era una fortaleza rodante, un símbolo de distancia y exclusividad. Para Sofía, era la frontera visible entre su mundo de carencias y el universo de abundancia que habitaba al otro lado del cristal tintado. Observó la escena no con envidia, sino con una extraña mezcla de lejanía y necesidad. Aquel vehículo no era solo un medio de transporte, era una declaración, un muro móvil que mantenía a la gente como ella exactamente donde el sistema quería, fuera. Entonces se movió. Con la lentitud de quien carga con el peso del mundo, avanzó hacia el coche. No corrió, no gritó. Su avance fue una procesión de agotamiento y determinación. Un guardia de seguridad apostado en la puerta la vio, y su cuerpo se tensó al instante, su mano moviéndose discretamente hacia el comunicador de su solapa. Una pareja bien vestida que pasaba por allí se apartó, trazando un arco para evitarla, y la mujer le lanzó una mirada de puro desdén, susurrando algo a su marido. Para ellos, la intención de Sofía era obvia y despreciable. Iba a pedir, a molestar, a manchar con su miseria el momento de un hombre importante. El juicio se había emitido antes de que ella diera el tercer paso. El chófer la vio por el rabillo del ojo y su rostro se convirtió en una máscara de fría profesionalidad. Estaba entrenado para estas situaciones, para neutralizar las molestias antes de que llegaran a su jefe. Su mirada la evaluó en un segundo. Ropa sucia, embarazo evidente, desesperación en los ojos, un problema predecible. Su única función era asegurarse de que el mundo de su empleador permaneciera impoluto, sin las complicaciones de la pobreza ajena. En su mente, ella no era una persona, sino un obstáculo a gestionar, una nota discordante en la sinfonía perfectamente orquestada de la riqueza. Se preparó para intervenir con una palabra firme, pero discreta, la barrera humana que protegía al rey en su castillo. Damián Ferrer salió del edificio, envuelto en un abrigo de cachemir que costaba más de lo que Sofía ganaría en 10 vidas. Caminaba con la seguridad de un hombre que no pide permiso al mundo, sino que le da órdenes. Iba absorto en una llamada telefónica. Su voz era un murmullo grave y autoritario que zanjaba negocios millonarios en cuestión de segundos. Ni siquiera levantó la vista. El mundo a su alrededor era un mero telón de fondo para sus ambiciones, y la gente como Sofía, si es que llegaba a registrar su presencia, no era más que parte del ruido de la ciudad, un zumbido irrelevante que su mente filtraba y descartaba automáticamente. Él era el epicentro de su propio universo, y ella ni siquiera existía en su órbita. Justo cuando Damián colgaba el teléfono y se disponía a entrar en el coche, Sofía llegó a su lado. Se detuvo a 1 metro de la puerta abierta, una aparición frágil y silenciosa en medio del lujo y el poder. No extendió la mano, no pronunció una sola palabra. Simplemente se quedó allí respirando con dificultad, con la mirada perdida en un punto indefinido del frío metal del vehículo. Para Damián, que finalmente reparó en ella, su presencia fue una intrusión, una violación de su espacio personal. Su ceño se frunció con impaciencia. ¿Qué quería? ¿Dinero? ¿Lástima? Su mente, programada para la eficiencia, la catalogó como una pérdida de tiempo, una molestia que su chófer o su guardia deberían haber evitado. El aire se llenó de una tensión palpable. El guardia dio un paso hacia ella, listo para intervenir. El chófer carraspeó, a punto de decirle que se marchara. Damián la miró con una frialdad que podría congelar el fuego, viéndola no como una mujer embarazada que sufría, sino como un error en su perfecta rutina diaria. El mundo entero la estaba juzgando en ese instante, condenándola por un crimen que no había cometido, por una intención que no tenía. Ellos veían a una mendiga oportunista, pero no podían ver el océano de dolor que se escondía tras sus ojos, ni la promesa sagrada que la había impulsado a dar aquellos pasos desesperados. La juzgaban por lo que parecía, sin molestarse un segundo en entender lo que era. En lugar de pedir, Sofía hizo algo desconcertante. Se apoyó muy levemente contra la parte trasera del coche, como si buscara un segundo de resguardo del viento helado que la azotaba sin piedad. Cerró los ojos
y en un gesto íntimo y casi imperceptible, posó ambas manos sobre su vientre abultado. No era un acto para llamar la atención, era un acto de comunión, una madre buscando el único calor real en su mundo congelado. Pero para los ojos que la observaban, su acción fue la confirmación de su descaro, usar su embarazo y su miseria para invadir una propiedad privada. Si esta historia te está tocando el corazón, dale ahí me gusta y compártela. Hay demasiadas Sofías luchando en silencio, esperando a que alguien las vea de verdad. Damián Ferrer la vio, y su universo perfectamente calibrado sufrió una microfisura. No era una persona para él, era un error en el sistema, una variable imprevista que ensuciaba la pulcra entrada de su edificio. Su mente, entrenada para optimizar beneficios y aniquilar competidores, la procesó en menos de un segundo. Mujer, embarazada, pobre. Una ecuación simple cuyo resultado era siempre el mismo: problema. Sintió una punzada de irritación, no hacia ella, sino hacia la ineficiencia de su equipo de seguridad por permitir que esa mancha de miseria se acercara tanto a su órbita. Su mirada gris, acostumbrada a tasar el valor de edificios enteros, la barrió sin detenerse, descartándola como un activo sin valor, como un escombro en su camino. El gesto de Sofía al apoyarse en su coche fue, para él, una declaración de guerra silenciosa, una invasión. Aquel vehículo no era solo metal y cuero, era una extensión de sí mismo, un caparazón de poder y exclusividad que la protegía del contacto con un mundo que consideraba débil y caótico. Verla tocar la carrocería con esa familiaridad desesperada le provocó un rechazo visceral. No era compasión lo que sentía, sino una ofensa. La interpretó como un acto de manipulación calculado, una estrategia burda para despertar una lástima que él había extirpado de su alma hacía mucho tiempo. En su mundo de contratos y cláusulas, la vulnerabilidad era una debilidad que se explotaba, no se compadecía, y ella estaba jugando mal sus cartas. El chófer, un hombre leal llamado Javier que llevaba años sirviéndole, reaccionó como un autómata. Su cuerpo se tensó y su mano se movió instintivamente hacia la puerta, listo para salir y despachar a la mujer con una frase cortés pero innegociable. El guardaespaldas, apostado a pocos metros, dio un paso sutil pero amenazante, un movimiento casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero que era un claro mensaje de disuasión. Ambos eran los guardianes de la burbuja de Damián, los filtros que mantenían su realidad aséptica y libre de las complicaciones emocionales del mundo exterior. Su lealtad no era hacia el hombre, sino hacia el santuario de silencio y orden que éste exigía a su alrededor. Eran los muros humanos de su fortaleza. En la mente de Damián, un monólogo frío y amargo se repetía como un eco. Veía en ella el reflejo de todo lo que despreciaba: la falta de ambición, la resignación, la victimización. Se decía a sí mismo que él había luchado, que se había hecho a sí mismo sobre las cenizas de sus propios dolores, sin pedirle nada a nadie. Juzgarla era su mecanismo de defensa, la armadura que protegía la herida incurable que llevaba dentro. Cada vez que veía a alguien roto, reafirmaba su propia fuerza, su decisión de no volver a sentir nunca más esa fragilidad. Condenarla a ella por su pobreza era una forma de justificar su propia riqueza, de convencerse de que el mundo era justo y que cada uno tenía lo que merecía. Pero el narrador, que todo lo ve, sabía que Sofía no estaba ejecutando ningún plan, apenas era consciente del hombre que la observaba desde su pedestal de poder. Su mundo se había encogido hasta el tamaño de su vientre. El coche era solo un objeto, un trozo de ciudad más sólido que el aire, un escudo momentáneo contra el viento que le robaba el aliento. Su gesto no era una súplica dirigida a él, sino una conversación silenciosa con la vida que llevaba dentro. Era un acto de pura supervivencia maternal, tan instintivo como el de una loba buscando refugio para sus cachorros. No quería su dinero. En ese instante, lo único que anhelaba era un respiro, un segundo de tregua en una guerra que la estaba dejando sin fuerzas. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz, un puente de un segundo sobre un abismo social. Damián esperaba ver en sus ojos la súplica, la envidia o el resentimiento que tanto conocía, pero lo que encontró lo descolocó. No había nada de eso. Vio un cansancio tan profundo
que parecía tallado en piedra y debajo de él una llama de determinación terca, casi animal. No era la mirada de una víctima, sino la de una luchadora acorralada. Y por un instante, esa fortaleza inesperada le resultó más incómoda que cualquier petición de ayuda. Con un gesto seco y casi imperceptible, le indicó al chófer que abriera la puerta. El contacto visual se rompió. El puente se derrumbó. La puerta del coche se cerró con un sonido sordo y hermético, sellando a Damián en su mundo de silencio climatizado y olor a cuero nuevo. El ruido fue una sentencia, la barrera final entre su realidad y la de ella. Desde el interior, a través del cristal tintado que distorsionaba el mundo exterior, Sofía se convirtió en una figura borrosa, una silueta anónima despojada de detalles. Se estaba transformando de nuevo en lo que él necesitaba que fuera, una parte insignificante y olvidable del paisaje urbano. El motor arrancó con un murmullo suave y poderoso, la banda sonora de su indiferencia, listo para alejarlo de aquella escena incómoda y devolverlo a la cima de su torre de soledad. Mientras el coche se deslizaba lentamente hacia el asfalto, Damián la miró una última vez por el espejo retrovisor. Ella no se había movido. Seguía de pie, con la cabeza gacha, protegiendo su vientre del frío, una estatua de resistencia silenciosa. No parecía derrotada ni humillada. Simplemente estaba, y esa imagen, la de esa mujer inmóvil contra el viento helado, se le adhirió a la retina con una persistencia extraña. No era lástima, era algo más profundo e inquietante, como el eco de una canción olvidada. El encuentro había sido un choque de planetas que, en apariencia, no había dejado rastro. Pero una pequeña grieta, invisible para todos, acababa de abrirse en la coraza de Damián Ferrer. El coche se deslizó por el asfalto como una sombra silenciosa, pero para Damián Ferrer, el interior se había convertido en una jaula de cristal. Intentaba enfocar su mente en las cifras del próximo trimestre, en la llamada que debía hacer, pero una imagen persistía con una claridad brutal, la de aquella mujer, inmóvil contra el viento, con las manos protegiendo su vientre como si contuvieran el último fuego del mundo. No era lástima lo que sentía, era una resonancia, un eco perturbador que vibraba en una frecuencia que él creía haber silenciado para siempre. Su indiferencia, esa armadura forjada durante años de dolor y éxito, mostraba la primera grieta. El silencio en el coche de lujo era más ruidoso que cualquier grito que ella pudiera haberle lanzado. Sofía no vio el coche alejarse como una derrota, sino como el fin de un episodio más en su larga batalla. El breve encuentro no le había dejado esperanza, solo el sabor amargo de una humillación silenciosa. El frío arreciaba, y cada ráfaga de viento era un recordatorio de que la noche sería aún más cruel. Se ajustó el abrigo raído, un gesto inútil contra el hielo que se le colaba hasta los huesos. No pensaba en el hombre del coche, no pensaba en su riqueza ni en su desprecio. Su mente estaba anclada en una única y desesperada misión: encontrar un lugar, cualquier lugar, donde el viento no soplara tan fuerte. Su resistencia no era un acto de desafío hacia él, sino un pacto de supervivencia con la vida que crecía en su interior. Dentro del vehículo, Damián luchaba contra un impulso que no entendía. La lógica le gritaba que siguiera adelante, que olvidara esa cara anónima como había olvidado tantas otras, pero la lógica, por primera vez, estaba perdiendo la batalla contra algo más primitivo. «Javier, da la vuelta», ordenó con una voz tan seca que sonó extraña incluso para él. El chófer, un hombre que había aprendido a no hacer preguntas, lo miró por el espejo retrovisor con una sorpresa apenas disimulada. En 15 años de servicio, jamás había visto a su jefe desviarse de su ruta por un capricho, y mucho menos por algo que oliera a compasión. Obedeció en silencio, girando el volante con la sensación de que algo en el universo de su jefe acababa de cambiar de eje. Cuando el sedán negro reapareció en la esquina, Sofía lo vio. Su primer instinto fue el miedo. Pensó que volvían para reprenderla, para asegurarse de que se marchara definitivamente. Se encogió sobre sí misma, preparándose para el golpe verbal, para otra dosis de desprecio. Su vida le había enseñado que el poder nunca regresa para ofrecer una mano, sino para afirmar su dominio.
No había en ella ni una pizca de expectación, solo la resignación de quien sabe que está en el lado equivocado de la valla. Se aferró a su vientre, su único escudo, mientras el coche se detenía de nuevo a pocos metros, un depredador silencioso evaluando a su presa antes del ataque final. El abismo entre sus mundos parecía más insalvable que nunca. Damián no salió del coche. Abrir la puerta sería como abrirse a sí mismo, y no estaba preparado para eso. Sacó de su cartera un fajo de billetes, una cantidad que para ella sería una fortuna, y se lo entregó a Javier. Dáselo. Dile que se pague un hotel y algo de comida, y que no vuelva por aquí. Su gesto no era bondad. Era un intento de comprar su propia paz mental. Se ha de pagar para que esa imagen perturbadora desapareciera de su conciencia. Era una transacción, no un acto de empatía. Quería solucionar el problema con la misma eficiencia fría con la que cerraba un trato, creyendo erróneamente que el dinero podía suturar cualquier herida humana y borrar cualquier recuerdo incómodo. Javier salió del coche con el dinero en la mano, sintiéndose el emisario de un rey distante y caprichoso. Se acercó a Sofía con pasos lentos, consciente de la fragilidad de la situación. No era la primera vez que cumplía una orden extraña, pero esta tenía un peso diferente. «Señora», dijo con una voz suave, intentando no asustarla, «mi jefe quiere que acepte esto, para que pueda pasar la noche en un lugar cálido». Le extendió los billetes, un puente de papel entre dos realidades irreconciliables. Su mirada era profesional, pero en el fondo de sus ojos había una sombra de compasión, la de un hombre que, a pesar de su uniforme, aún recordaba lo que era sentir el frío. Sofía miró el dinero y luego levantó la vista hacia el cristal tintado del coche, donde sabía que se ocultaba el hombre que la había juzgado sin una palabra. Vio en esos billetes no una salvación, sino el precio de su dignidad, una forma de decirle que su presencia era una molestia que podía ser comprada y desechada. Un fuego helado le recorrió las venas. Con una calma que sorprendió a Javier, se negó lentamente con la cabeza. «Dígale a su jefe que no necesito su caridad», susurró, su voz apenas un hilo, pero cargada con el peso de todo el orgullo que le quedaba. «Yo no estaba pidiendo dinero, solo buscaba un segundo de respiro». Su rechazo fue un acto de soberanía en su minúsculo reino de miseria. Desde el interior del coche, Damián presenció la escena con una incredulidad que rápidamente se transformó en irritación. ¿Cómo se atrevía? Le ofrecía una solución fácil, un escape de su realidad, y ella lo rechazaba. Su mente cínica lo interpretó como una estrategia, un juego de manipulación para obtener algo más. «Esta gente siempre quiere más», pensó con amargura, reforzando sus propios prejuicios. No podía concebir que alguien en su situación pudiera anteponer la dignidad al dinero. Su rechazo no lo conmovió, al contrario, lo reafirmó en su creencia de que el mundo de los débiles era un laberinto de irracionalidad y victimismo. La brecha entre ellos se hizo más profunda, convertida en un cañón de incomprensión. Justo en ese momento de máxima tensión, el guardia de seguridad del edificio, que había observado toda la interacción con creciente impaciencia, decidió que era hora de poner fin al espectáculo. Se acercó a Sofía con la autoridad de quien defiende una fortaleza. «Señora, creo que ya ha causado suficientes problemas», dijo en un tono duro y condescendiente. «Le pedí que se marchara y ahora está molestando a los inquilinos. Si no se va por las buenas, tendré que llamar a la policía». Su amenaza flotó en el aire helado, un recordatorio brutal de que, para el sistema, la pobreza no era una desgracia, sino un delito que debía ser castigado y ocultado. Damián lo vio todo desde su santuario de cuero y silencio. Vio al guardia acercarse. Vio la postura amenazante y, por primera vez, vio el destello de puro pánico en los ojos de Sofía. Hasta ese momento, ella había sido una figura de resistencia y orgullo incomprensible, pero ahora, bajo la amenaza de la fuerza uniformada, vio su vulnerabilidad en estado puro. La vio como lo que era, una mujer sola y embarazada, acorralada por un mundo que él mismo había ayudado a construir. La tensión se volvió insoportable. Ya no se trataba de un problema que podía ignorar o comprar. Se había convertido en un espejo que le devolvía el reflejo de su propia y gélida humanidad. «¿Crees en las segundas oportunidades?»,
Comenta aquí abajo. Queremos saber qué piensas. El mundo de Sofía se encogió hasta convertirse en el rostro endurecido del guardia de seguridad. Sus palabras, llamaré a la policía, no eran una simple amenaza. Eran la llave que podía abrir la puerta a su peor pesadilla. Que le arrebataran a su hijo antes incluso de poder abrazarlo. El pánico, frío y afilado, le subió por la garganta, ahogando cualquier respuesta. Se encogió instintivamente, no por sumisión al hombre, sino en un gesto primordial para proteger la vida que llevaba dentro. Se giró ligeramente, dándoles la espalda a sus jueces, creando una minúscula fortaleza con su propio cuerpo. En ese instante, el rascacielos, el coche de lujo y el millonario dejaron de existir. Solo quedaban ella, su bebé y el miedo. Dentro del coche, Damián observaba la escena con una distancia quirúrgica, a punto de dar la orden final para marcharse. La irracionalidad de la situación le hastiaba, pero entonces vio el gesto de ella. No fue un acto de desafío, sino de santuario. La vio posar ambas manos sobre su vientre, como si quisiera acallar los latidos asustados de su hijo. Y en el silencio tenso de la calle, a través de la ventanilla apenas entreabierta, un susurro viajó por el aire helado. No era para él, no era para nadie. Era un secreto, una oración, un juramento pronunciado en la más absoluta intimidad de la desesperación. Unas pocas palabras que, sin saberlo, llevaban la carga de un universo entero y estaban a punto de demoler el suyo. «No tengas miedo, mi amor», susurró Sofía, con la voz rota pero impregnada de una fuerza que no sabía que poseía. «Te prometo que nacerás en un lugar calentito. Mamá no va a rendirse, nunca». Esas palabras no llegaron a los oídos de Damián. Impactaron directamente en la cicatriz que llevaba 5 años cerrada en su alma. De repente, ya no estaba en su coche de lujo. Estaba en una habitación de hospital, blanca y estéril, sosteniendo la mano de su esposa, Elena. Recordó su propia voz, tan llena de una arrogancia que ahora le quemaba. «Todo saldrá bien, te lo prometo». Una promesa vacía, una promesa que la muerte se había encargado de romper en 1000 pedazos. La promesa de Sofía, hecha desde la nada, desde el desamparo más absoluto, era más real y poderosa que la que él había hecho desde su pedestal de riqueza y control. Ella, que no tenía nada, lo ofrecía todo, su resistencia, su vida, su juramento inquebrantable. Él, que lo tenía todo, había fallado. El contraste fue tan brutal, tan aniquilador, que el muro de hielo que había construido a su alrededor no se agrietó, se hizo añicos. El dolor que había mantenido a raya durante un lustro volvió con la fuerza de un tsunami, ahogándolo en un mar de culpa y de un amor perdido que creía haber olvidado. Por primera vez en 5 años, Damián Ferrer sintió, y lo que sintió fue insoportable. El narrador vio cómo el rostro del millonario se descomponía. La máscara de indiferencia se deslizó, revelando a un hombre roto. Sus ojos, antes grises y vacíos como el cielo de invierno, se llenaron de una tormenta de emociones. Vio a Elena en los ojos de Sofía, vio la fortaleza que él había perdido, vio el amor incondicional que había decidido que nunca más volvería a merecer. La mujer de la calle no era una mendiga, no era un problema, era un espejo que le devolvía el reflejo del hombre que podría haber sido y del padre que nunca llegó a ser. La injusticia de la situación ya no era social, era cósmica, y él era parte de ella. Javier, el chófer, lo vio por el espejo, vio el cambio, el temblor casi imperceptible en la mandíbula de su jefe, la humedad que brillaba en sus ojos. Se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar, consciente de que estaba presenciando algo sagrado y terrible, el derrumbe de un titán. El guardia de seguridad, ajeno al drama que se desarrollaba a escasos metros, dio un paso más hacia Sofía, carraspeando para reafirmar su autoridad. Estaba a punto de tocarle el brazo, de profanar ese pequeño santuario que ella había creado. El tiempo pareció congelarse, suspendido en el filo de una injusticia a punto de consumarse. El mundo contenía la respiración, esperando a ver qué poder prevalecería. Y entonces Damián se movió. No fue un gesto calculado, fue una reacción visceral, un espasmo del alma. Con una mano que temblaba ligeramente, desbloqueó la puerta. El clic
del seguro, fue un sonido seco y atronador en medio del silencio. Javier se sobresaltó. El guardia se detuvo en seco, girando la cabeza hacia el coche con el ceño fruncido, confundido. Damián no dijo nada, simplemente empujó la puerta. El aire frío de la calle invadió el habitáculo climatizado, trayendo consigo el olor a asfalto mojado y a desesperación. Estaba rompiendo su propia regla de oro. Nunca, jamás, salir de la burbuja. Estaba saliendo al mundo real. Puso un pie en la acera, luego el otro. Se irguió en toda su estatura, el abrigo de cachemir ondeando ligeramente con el viento, pero ya no parecía una armadura, sino una prenda frágil sobre un hombre vulnerable. Sus ojos no se apartaban de Sofía, que lo miraba ahora con una mezcla de terror y desconcierto. El guardia de seguridad retrocedió un paso, intimidado por la repentina e inesperada intervención del hombre al que debía proteger. La dinámica de poder en la acera se había invertido por completo en menos de 10 segundos. El cazador se había convertido en testigo y la presa en el centro de un universo que acababa de detenerse. Damián caminó los pocos pasos que lo separaban de ella. No había arrogancia en su andar, solo el peso de una revelación. Se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca para que ella viera que la tormenta en sus ojos no era de ira, sino de algo parecido al dolor. El guardia iba a decir algo, a justificar su acción, pero Damián levantó una mano, silenciándolo sin siquiera mirarlo. Su atención estaba fija en la mujer que había destrozado su mundo con un susurro. La miró y por primera vez no vio a una indigente, sino la encarnación de una fuerza que él había olvidado que existía, la del amor que se niega a rendirse. El silencio se hizo denso, cargado de todas las palabras no dichas. Sofía temblaba, sin saber si esperar un golpe o un milagro. Damián abrió la boca, y la voz que salió no era la del magnate implacable, sino la de un hombre que emerge de un largo ahogamiento. «Perdón», dijo, una sola palabra que lo cambió todo. Y luego, con una suavidad que desarmó a todos los presentes, preguntó, «¿Ha dicho que no se va a rendir?» No era una pregunta, era una súplica, una petición de que aquella verdad, aquella promesa fuera real, porque en su rendición él había encontrado, de repente, una razón para volver a luchar. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Cuéntanoslo en los comentarios. Queremos escucharte. La pregunta de Damián quedó suspendida en el aire helado, un puente frágil entre dos abismos. Sofía lo miró, y por primera vez no vio a un millonario, sino a un hombre con una herida tan profunda como la suya. El miedo que la atenazaba se disolvió, reemplazado por una extraña calma. No necesitaba dar una respuesta grandilocuente, su vida entera era esa respuesta. Asintió lentamente, un gesto mínimo que contenía toda la fuerza de su juramento. «Él es todo lo que tengo», susurró, y su mano se posó de nuevo sobre el vientre. No era una excusa, era una declaración de principios. Damián vio en ese gesto no la debilidad de una víctima, sino la soberanía de una reina defendiendo su único reino. El guardia y el chófer observaban petrificados, testigos mudos de un intercambio que no entendían, pero que estaba reescribiendo las leyes del universo que conocían. Damián rompió el contacto visual, como si la intensidad de aquella verdad le quemara. Se giró hacia su chófer, y su voz, aunque seguía siendo la de un hombre acostumbrado a mandar, había perdido su filo metálico. «Javier, cancele todas mis reuniones de mañana. Necesito que prepare el apartamento de invitados de la Torre Oeste. Calefacción al máximo. Y llame a la doctora Méndez. Dígale que es una emergencia personal». Luego se volvió hacia Sofía, y su ofrecimiento fue tan directo y carente de adornos como un pilar de hormigón. «Usted y su hijo necesitan un lugar seguro. No es caridad, es una necesidad. Hay un apartamento, hay médicos, y cuando esté lista, habrá un trabajo. No le pido nada a cambio, solo que cumpla su promesa». Sofía escuchó las palabras, pero su mente, acostumbrada a la traición y a las puertas cerradas, tardó en procesarlas. Un apartamento, un trabajo, sonaba a un idioma extranjero, a una fantasía cruel. La desconfianza, su única aliada durante meses, le gritaba que huyera, que todo tenía un precio oculto que no podría pagar.
Levantó la barbilla, reuniendo los últimos jirones de su dignidad. «¿Por qué?», preguntó, su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. «Ayer yo era invisible para usted. ¿Qué ha cambiado?». No era una acusación, sino una necesidad vital de entender, de asegurarse de que no estaba cambiando una jaula de frío por una de oro. Necesitaba que el gesto fuera real, que la justicia que empezaba a sentir no fuera solo una ilusión pasajera. La pregunta de Sofía lo obligó a desnudarse emocionalmente, a mostrar la cicatriz que había mantenido oculta bajo capas de éxito y frialdad. La miró a los ojos y por primera vez en 5 años habló de su herida. «Usted no ha cambiado nada», dijo con una honestidad brutal. «He cambiado yo, porque usted, con un susurro, me ha recordado una promesa que yo no pude cumplir. Me ha recordado que hay batallas que no se pueden abandonar». No dio más detalles, no era necesario. En el lenguaje universal del dolor, se entendieron perfectamente. Ya no eran un millonario y una indigente. Eran 2 supervivientes, 2 almas marcadas por la pérdida y la promesa, reconociéndose en la mitad de un puente que ambos necesitaban cruzar para sanar. Con esa verdad expuesta entre ellos, la resistencia de Sofía se desvaneció. No hubo lágrimas de gratitud, sino un asentimiento solemne, la aceptación de una tregua en su larga guerra. Aceptaba no por ella, sino por la vida que le había dado la fuerza para resistir. Damián, con un gesto casi tímido, le indicó la puerta abierta de su coche. «Vamos», dijo suavemente. Su hijo no debe esperar más en el frío. Por primera vez en meses, Sofía se movió hacia un lugar cálido, no como una intrusa, sino como una invitada. Al entrar en el vehículo, el calor del interior la envolvió como un abrazo largamente esperado. La puerta se cerró, y esta vez el sonido no fue el de una sentencia, sino el del primer ladrillo de un nuevo hogar. La justicia, por fin, empezaba a tener un rostro. 6 meses después, la nieve que caía tras la ventana ya no era una amenaza, sino un espectáculo silencioso. Sofía acunaba a su hijo, Leo, en un apartamento cálido y sencillo que olía a hogar, a leche y a promesas cumplidas. Ya no era la mujer acorralada por el frío. Sus ojos reflejaban una calma profunda, la de quien ha peleado su guerra y ha encontrado la paz. No había lujos en aquellas paredes, pero cada rincón estaba impregnado de una dignidad recuperada. A veces miraba la ciudad iluminada y ya no veía un monstruo de indiferencia, sino un lienzo de posibilidades para su pequeño. Había aprendido que la fortaleza no residía en no caer, sino en la feroz determinación de levantarse una y otra vez por la vida que sostenía en sus brazos. Damián Ferrer también había cambiado. El magnate implacable había dado paso a un hombre que aprendía a caminar de nuevo por el territorio de las emociones. Sus visitas eran discretas, casi irreverenciales. No llegaba con la fanfarria de un benefactor, sino con el silencio de quien busca sanar. Se sentaba en una silla, observando a Leo dormir, y en la quietud de la habitación, las paredes de su fortaleza interior se desmoronaban ladrillo a ladrillo. No intentaba reemplazar el hijo que perdió, estaba permitiendo que la inocencia de una nueva vida le enseñara que su corazón no estaba muerto, solo hibernando en un invierno de culpa. Cada sonrisa del bebé era un rayo de sol que se colaba por las grietas de su alma, derritiendo un hielo de 5 años. Llegó el día en que Sofía, con una suavidad infinita, puso a Leo en sus brazos. Damián se tensó, sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban al sostener algo tan frágil y puro. Esperaba que el dolor del recuerdo lo aniquilara, que el fantasma de su pasado se alzara para atormentarlo, pero el bebé solo lo miró con sus ojos inmensos y curiosos, ajeno a las tormentas que se libraban en el alma del hombre que lo sostenía. En ese instante, Damián comprendió que el amor no era una deuda del pasado, sino una posibilidad del presente. No estaba traicionando a su esposa ni a su hijo perdido, estaba honrándolos al permitirse sentir de nuevo. Sofía observaba en silencio, sabiendo que el rescate había sido mutuo. Su relación floreció en un terreno que no era el del amor romántico, sino el de una familia forjada en la empatía. Sofía, con el apoyo de Damián, empezó a trabajar en una de sus fundaciones, liderando un programa para madres solteras sin hogar. Su pasado ya no era una herida,
sino un mapa con el que guiar a otras mujeres fuera de la oscuridad. Él le dio los recursos, pero ella aportó el alma, transformando la caridad en un verdadero acto de empoderamiento. Damián encontró un nuevo propósito, no en erigir edificios de acero, sino en ayudar a construir puentes de esperanza. Él la había salvado de morir de frío, pero ella, con su resiliencia inquebrantable, lo estaba salvando de morir de soledad. Una tarde, mientras Damián se despedía en la puerta, Sofía le tendió una llave. «Esta es la llave de repuesto», dijo ella. «Por si algún día la necesitas, este lugar también es tuyo». Él la miró, y en sus ojos había una gratitud que las palabras no podían expresar. Con una delicadeza infinita, tomó la mano de Sofía y la cerró suavemente sobre la llave. «No», susurró él, «esta casa siempre fue tuya. Simplemente, yo tuve la suerte de ayudarte a encontrar el camino de vuelta». Oh. Fue un gesto que selló un pacto silencioso. Ya no había un salvador y una salvada, solo dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido caminar juntas hacia la luz, reconstruyéndose pieza a pieza. Permanecieron un instante en silencio, mirando al pequeño Leo que dormía en su cuna, ajeno a las batallas ganadas en su nombre. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto de pureza. El narrador lo supo entonces. No existen almas rotas, solo corazones que esperan la llave correcta para volver a abrirse. En el reflejo de la ventana, ya no se veían dos extraños de mundos opuestos, sino el retrato de una nueva esperanza, la prueba viviente de que la compasión es el único hogar verdadero. La dignidad, una vez restaurada, es la única riqueza que nunca puede ser arrebatada. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal y envía este video a alguien que necesite creer en los nuevos comienzos.